Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo del amor, la fama y la soltería, y todo esto con un protagonista de lujo, el mismísimo Can Yaman. Sí, el actor turco que nos tiene a todos suspirando, el galán que protagoniza nuestras telenovelas favoritas, el hombre que hace que las redes sociales ardan con cada publicación. ¿Por qué sigue soltero? ¿Cuáles son los secretos detrás de su vida amorosa? Hoy vamos a desentrañar la impactante confesión que ha hecho Can Yaman sobre su soltería, y créanme, lo que descubriremos es fascinante, revelador y, en algunos aspectos, sorprendente. Así que si son fans incondicionales de Can Yaman, si les intriga el mundo de las celebridades, si sienten curiosidad por las decisiones que toman estos personajes en su vida privada, o simplemente les gusta el chisme bueno, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a ir más allá de las simples especulaciones y los rumores de pasillo. Hoy vamos a analizar las palabras del propio Can Yaman, sus reflexiones, sus miedos y sus esperanzas. Vamos a intentar comprender las motivaciones que lo han llevado a tomar las decisiones que ha tomado, decisiones que sin duda han moldeado su vida personal y profesional. Y antes de que se me olvide, y es algo que repito en cada vídeo porque es fundamental para que este canal siga creciendo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. No les cuesta nada y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo, las celebridades y todo aquello que nos apasiona. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Empecemos. Can Yaman, para quienes aún no lo conocen, aunque es difícil imaginar a alguien que no lo conozca, es un actor turco de renombre internacional. Su carisma arrollador, su físico que es innegable y su talento interpretativo lo han catapultado a la fama en todo el mundo. Desde sus inicios con papeles que demostraron su versatilidad, hasta su consagración, con personajes icónicos que han conquistado corazones en países como España, Italia, Grecia, México y por supuesto Turquía, Can Yaman ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido que se prepara a fondo para cada papel, que se involucra emocionalmente en cada proyecto y que se esfuerza por ofrecer lo mejor de sí mismo. Su trayectoria profesional es impresionante. Comenzó a ganar reconocimiento en Turquía con sus primeros papeles, demostrando un talento innato para la comedia y el drama. Pero fue con Erkenci Kuş, la telenovela que lo catapultó a la fama internacional, donde realmente se consolidó como una estrella. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue palpable y avivó los rumores de romance, aunque, como veremos más adelante, la realidad detrás de las cámaras era muy diferente. Después vinieron otros éxitos como Bay Jane, donde continuó demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para conectar con el público. Y más recientemente ha protagonizado proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde ha mostrado su talento en un idioma diferente y ha consolidado su presencia en el mercado europeo. Pero a pesar de su éxito profesional y su atractivo innegable, Can Yaman ha permanecido soltero durante años. Y claro, la pregunta es inevitable: ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esa soltería prolongada? Las especulaciones han sido muchas y variadas. Los medios, las redes sociales, los fans, todos han intentado dar una respuesta, a menudo, sin tener la información completa. Algunos dicen que es demasiado exigente, que busca la perfección en una pareja y que es difícil complacerlo. Otros, más pragmáticos, argumentan que está demasiado enfocado en su carrera, que su ambición profesional es su prioridad y que no tiene tiempo para una relación seria. Y otros simplemente sueñan con la posibilidad de una cita con él, fantaseando con la idea de que algún día, el galán turco se fije en ellas. Pero, ¿qué dice realmente Can Yaman? ¿Cuál es la verdad detrás de su soltería? ¿Qué es lo que él mismo ha revelado sobre sus decisiones y sus sentimientos? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, como suele ocurrir con las cuestiones del corazón y la intimidad, pero sí es bastante reveladora y, como les dije al principio, fascinante. En varias entrevistas en diferentes momentos de su carrera, Can Yaman ha compartido sus pensamientos sobre el amor, las relaciones, la fama y su propia vida personal. Y en esas declaraciones, hemos podido vislumbrar una imagen mucho más compleja y profunda de lo que podríamos imaginar. No se trata simplemente de un hombre que no ha encontrado a la mujer adecuada, o que no está interesado en una relación. Se trata de alguien que ha reflexionado profunda.
Mente sobre sus prioridades, sus miedos, sus anhelos y sus necesidades. Se trata de un ser humano con sus luces y sus sombras, que está intentando encontrar su camino en un mundo cada vez más complejo y exigente. Uno de los puntos clave que ha mencionado, y que se repite en muchas de sus declaraciones, es la intensidad con la que vive su trabajo. Can Yaman es un actor muy dedicado y comprometido con su profesión. Pasa largas horas en el set de rodaje, se prepara a conciencia para sus roles, estudiando el guión, investigando sobre el personaje, ensayando las escenas y se involucra emocionalmente en cada proyecto. Para él, la actuación no es solo un trabajo, es una pasión, una forma de expresión, una manera de conectar con el público y de contar historias. Esta dedicación absoluta a su trabajo, según sus propias palabras, le deja poco tiempo y energía para dedicar a una relación sentimental. La exigencia de su carrera, los viajes constantes, los rodajes que a menudo se extienden durante meses en diferentes países, la promoción de sus proyectos, las entrevistas, los eventos, todo esto complica la posibilidad de establecer una relación estable y duradera. Es como si su trabajo fuera su primera novia, una novia muy demandante que requiere toda su atención, su tiempo y su energía. Imaginen la vida de Can Yaman, un día está rodando en Turquía, al día siguiente se encuentra en Italia o España, y luego quizá en algún otro lugar del mundo. Esto significa que para poder mantener una relación, tendría que lidiar con las largas distancias, los horarios incompatibles, las agendas apretadas y la dificultad de construir una vida en común. Y seamos realistas, no es fácil. Pero, y aquí viene el factor más importante, Can Yaman no ve esto como una queja ni un lamento. Al contrario, lo asume con naturalidad. Reconoce que su prioridad en este momento de su vida es su desarrollo profesional y que, por el momento, las relaciones amorosas quedan en un segundo plano. No se trata de que no quiera enamorarse o que no crea en el amor, sino de que no quiere forzar las cosas. No quiere entrar en una relación solo por cumplir con las expectativas sociales, o porque se sienta presionado por los medios de comunicación, los fans, o incluso su propia familia. Quiere que las cosas sucedan de forma natural, de forma orgánica, cuando encuentre a la persona adecuada y cuando pueda dedicarle el tiempo y la atención que se merece. Quiere construir una relación basada en el respeto, la confianza, la admiración y el amor, y no en la conveniencia, la fama, o las presiones externas. Y esto, señoras y señores, demuestra una gran madurez y una gran honestidad consigo mismo. Además, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre su personalidad y sus propias inseguridades. En entrevistas ha reconocido que es una persona muy sensible, que se toma muy en serio las relaciones y que le cuesta confiar en los demás. Esto, sumado a la presión mediática y a la exposición pública a la que está sometido, puede dificultar la búsqueda de una pareja. Imaginemos por un momento lo difícil que debe ser encontrar a alguien que te quiera por quien eres realmente, y no por la fama y el dinero. Alguien que se interese por tu interior, por tus sueños, tus miedos, tus anhelos, y no por la imagen que proyectas ante el mundo. Alguien que te acepte con tus virtudes y tus defectos, sin juzgarte, sin criticarte, sin querer cambiarte. Y eso, señoras y señores, es un gran desafío, especialmente para alguien que está constantemente bajo los focos y que vive expuesto a la opinión pública. Es fácil que las relaciones superficiales florezcan en ese contexto, pero construir un amor verdadero, profundo y duradero, es mucho más complicado. Requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y sobre todo, un gran nivel de confianza. Can Yaman sabe que su éxito y su fama pueden atraer a personas que no están interesadas en él como persona, sino en lo que representa, el galán de telenovela, la estrella de cine, el hombre deseado por millones. Y por eso es cauteloso, selectivo y prefiere tomarse su tiempo para conocer a alguien realmente. También es importante tener en cuenta que Can Yaman es una persona con una gran sensibilidad, un artista que necesita encontrar un equilibrio entre su vida personal y su trabajo. La intensa carga emocional que implica cada papel, los viajes constantes, las exigencias de la industria del entretenimiento, todo esto puede afectar su bienestar emocional y su capacidad para establecer relaciones duraderas. Y por eso es comprensible que priorice su salud mental y emocional, y que se tome el tiempo necesario para encontrar a alguien que pueda comprenderlo, apoyarlo y acompañarlo en su camino. Pero, ¿qué más ha dicho Can Yaman sobre su soltería? Pues bien, otra de las razones que ha mencionado, y que está estrechamente relacionada con la anterior, es su deseo de proteger su intimidad. Como figura pública, está constantemente expuesto a los medios de comunicación y a la curiosidad de sus fans.
Su vida personal es objeto de interés constante y cualquier detalle, por mínimo que sea, se convierte en noticia, rumor o especulación. Quiere mantener su vida personal en privado, proteger a las personas que ama y evitar que se conviertan en blanco de críticas, especulaciones y acoso mediático. No quiere que su pareja se vea sometida a la presión de los paparazzi, a la intrusión constante en su vida, o a las opiniones de los demás. Quiere, en definitiva, resguardar su intimidad y la de la persona que esté a su lado. Esta es una decisión muy valiente y comprensible, porque la privacidad es un derecho que todos merecemos, independientemente de nuestra profesión. Y en un mundo donde la invasión de la privacidad es cada vez más común, donde las redes sociales y los medios de comunicación se entrometen en la vida de las personas, es admirable que Can Yaman se preocupe por proteger su intimidad y la de sus seres queridos. La fama tiene un precio y ese precio muchas veces es la pérdida de la privacidad. Y Can Yaman, consciente de este precio, ha decidido proteger su espacio personal y el de las personas que lo rodean. No quiere que su vida amorosa se convierta en un espectáculo, ni que su pareja tenga que lidiar con la exposición pública y la presión mediática. Quiere que su relación se construya sobre bases sólidas, en un entorno de confianza, respeto y libertad, y no en medio de la vorágine de la fama y el interés público. También es importante destacar, y esto es algo que quiero dejar muy claro, que Can Yaman no descarta el amor. Al contrario, lo anhela. En muchas ocasiones ha expresado su deseo de formar una familia y encontrar a una compañera de vida. Ha dicho que quiere enamorarse, que quiere compartir su vida con alguien, que quiere construir un futuro juntos. Pero lo que busca no es una relación superficial, basada en la apariencia o la conveniencia, sino un amor verdadero, profundo y que le llene de alegría. Un amor que le aporte paz, apoyo, complicidad y que le haga sentir completo. No busca una pareja que se adapte a sus necesidades o que le sirva de compañía. Busca una persona que lo complemente, que lo entienda, que lo apoye en sus sueños y que le aporte felicidad. Busca una relación de igual a igual, donde ambos se respeten, se admiren y se amen incondicionalmente. Y eso, amigos, es algo que no se puede forzar. El amor, el verdadero amor, llega cuando menos te lo esperas, y cuando encuentras a la persona adecuada. En definitiva, lo que Can Yaman está buscando no es una relación cualquiera, sino una conexión genuina, basada en el amor, el respeto y la confianza. Y para lograr eso, necesita tiempo, paciencia y la oportunidad de conocer a alguien sin la presión de las expectativas sociales o la intrusión mediática. En resumen, la impactante confesión de Can Yaman sobre su soltería revela mucho más que la simple razón de «no he encontrado a la persona adecuada». Muestra a un hombre que está enfocado en su carrera, que valora su intimidad, que tiene expectativas altas en el amor y que no está dispuesto a conformarse con menos de lo que merece. Un hombre que prefiere estar solo que mal acompañado. Un hombre que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de esperar a que ese deseo se materialice. Un hombre que, en definitiva, se respeta a sí mismo y que sabe que la felicidad no depende de tener pareja. En definitiva, la decisión de Can Yaman de mantenerse soltero, al menos por el momento, es una elección consciente, basada en sus prioridades, sus valores y sus aspiraciones. No es una señal de fracaso, ni de falta de interés en el amor, sino todo lo contrario. Es una muestra de madurez, de autoconocimiento y de valentía. Y eso, señoras y señores, en un mundo donde la presión social para estar en pareja es tan fuerte, donde se nos bombardea con imágenes de parejas perfectas, y donde se nos hace creer que la felicidad solo se encuentra en una relación romántica, es algo que todos deberíamos aprender. Deberíamos aprender a respetar las decisiones de los demás, a no juzgar sus elecciones, y a entender que cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo y sus propias prioridades. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Can Yaman es un hombre que sabe lo que quiere. Que tiene claras sus prioridades y que no se deja llevar por las expectativas ajenas. Que está dispuesto a esperar al amor verdadero y que no tiene prisa por encontrarlo. Que en definitiva es un hombre que se respeta a sí mismo y que sabe que la felicidad no depende de tener pareja. Y que sobre todo es un hombre que está en constante evolución, que aprende de sus experiencias y que se esfuerza por ser la mejor versión de sí mismo. La soltería de Can Yaman es, en cierto modo, un acto de rebeldía, una forma de decir, yo elijo mi propio camino. Yo decido cuándo y cómo enamorarme. Yo decido qué es lo mejor para mí. Y en un mundo donde la autonomía individual es cada vez más valorada, esta postura es admirable y digna de respeto.
En el fondo, Kanyaman nos está enseñando una valiosa lección: la importancia de la autenticidad, la necesidad de ser fieles a nosotros mismos, y la valentía de seguir nuestros propios sueños y deseos. Nos está demostrando que la felicidad no es una meta, sino un camino, y que la clave para ser felices es vivir plenamente cada momento sin importar si estamos solos o acompañados. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. ¿Por qué creo que la soltería de Kanyaman genera tanto interés? Creo que es porque Kanyaman es un hombre que encarna muchas de las cualidades que admiramos en una persona: talento, carisma, belleza, éxito profesional y, sobre todo, una gran honestidad consigo mismo. Y también creo que su soltería nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias expectativas en el amor, y sobre la importancia de la autenticidad y la libertad. Al final, todos buscamos la felicidad. Y Kanyaman nos demuestra que la felicidad no es una meta, sino un estado mental, una forma de ser. Y que la clave para encontrar la felicidad está en ser fieles a nosotros mismos, en vivir de acuerdo con nuestros valores, y en no tener miedo de ser auténticos. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante conocer un poco más a fondo a este galán que tanto nos fascina. ¿Qué les pareció la confesión de Kanyaman? ¿Están de acuerdo con sus razones? ¿Creen que algún día lo veremos enamorado y feliz? ¿O prefieren que siga soltero conquistando el mundo con su talento y su carisma? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también puedan conocer la verdad sobre la soltería de Kanyaman, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.